Hola, bienvenidos a Más Actitud, un espacio en donde compartiremos vivencias y experiencias de diferentes personas que están trascendiendo en ámbitos muy diversos y con el que buscaremos promover un espíritu emprendedor que nos permita hacer lo que nos propongamos con pasión y actitud. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Actitud. Hoy vamos a escuchar la entrevista realizada al contador Carlos Lecueder. Carlos Lecueder nació en Montevideo el 27 de junio de 1951 y dirige el estudio Luis Lecueder, fundado por su padre en el año 1971. Carlos participó de aquel grupo de personas que visualizó a principios de la década del 80 el enorme potencial en desarrollar un shopping center en Montevideo. Una idea totalmente innovadora y arriesgada para esa época y para ese momento. Por un lado, por la crisis que se vivía en Uruguay a raíz del rompimiento de la tablita, pero también porque ni siquiera en Argentina existían los shopping centers. Si bien es cierto que habían centros comerciales, operaban bajo otro formato comercial diferente, y es recién en 1986 que se inaugura el primer shopping center en ese país. Y todo eso generaba una incertidumbre bastante importante respecto al proyecto, tanto por parte del público en general como por parte de los comerciantes a quienes contactaron para que abrieran un local dentro del shopping. Pero finalmente esa visión se concretó y Montevideo Shopping se inauguró en 1985, lo que lo hizo convertirse en el primer shopping del Río de la Plata. El tiempo le dio la razón a aquel grupo de personas y con los años el estudio Luis Lecueder ha logrado desarrollar y administrar en Montevideo el Montevideo Shopping, Portones Shopping, Tres Cruces Shopping y Terminal de Ómnibus, que también fue la primer terminal de ómnibus del país, Nuevo Centro Shopping y Plaza Italia, que es el primer shopping outlet de Montevideo. Luego en el interior están Salto Terminal y Shopping, Mercedes Terminal y Shopping, Colonia Shopping, Paysandú Terminal Shopping y Minas Shopping Terminal. También fue pionero en el desarrollo, por un lado, de la primera urbanización náutica privada del país, llamada Marina Santa Lucía, del World Trade Center de Montevideo y del World Trade Center de Punta del Este, que actualmente está en construcción. A lo largo de su carrera, Lecueder ha desarrollado y asesorado decenas de emprendimientos, empresas y proyectos en Uruguay, Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú, y obtuvo diversos títulos y premios otorgados por varias instituciones, entre ellas la International Council of Shopping Centers de Estados Unidos. Esta entrevista que vamos a escuchar ahora fue grabada el 12 de marzo de 2010, y si bien pasaron más de 15 años, todos los conceptos y reflexiones siguen siendo tan válidos como interesantes hoy por hoy, y él mismo me confirmó que sigue pensando en todo lo que dijo en ese momento. Pude escucharlo en diferentes oportunidades y en cada una de ellas me quedé con conceptos y reflexiones súper interesantes, pero son dos los que más recuerdo. En primer lugar fue cuando le pregunté cuáles eran las 3 características más importantes para lograr lo que uno se propone, y sin pensarlo ni 2 segundos me respondió: actitud, trabajo en equipo y sentido común. Y la palabra actitud me marcó muchísimo y creo que es de las características más importantes en una persona, mucho más que la aptitud técnica o profesional que uno pueda tener. Y en segundo lugar, la frase que compartió en esta entrevista que vamos a escuchar ahora, de que entre los mejores recuerdos de su vida están el haber podido trabajar junto a su padre y ahora poder estar trabajando junto a sus hijos. Así que si les parece, los invito a escuchar esta entrevista grabada el 12 de marzo de 2010 al contador Carlos Lecueder. Recuerdo una infancia de una felicidad total, ¿no? De una familia sumamente unida, con 2 padres que dedicaron sus esfuerzos a sus hijos, y eso creo que es muy importante para consolidar una familia y para lograr que la gente que se críe en ese ambiente tenga estabilidad emocional, tenga claro muchas cosas que en la vida son importantes. Esa infancia que viví, que agradeceré eternamente a mis padres, es lo que en cierta forma trato de proyectar hacia mis hijos. Seguramente no tan bien, pero trato de proyectar lo mismo, de que crezcan en una familia rodeados de amor, rodeados de estabilidad, rodeados de la sensación de que hay determinados valores en la vida que son los importantes y que son los que hay que recalcar. ¿Cómo influyó ese pedido inicial en mi vida? Yo creo que mucho. Creo que a uno le da una cierta base para, en cierta forma,
empezar a formarse y para hacer lo que uno es después. Uno suma un montón de cosas. Cuando a veces uno ve si el jugador de fútbol nace o se hace, o el empresario nace o se hace, ¿no? Yo creo que es una mezcla completa y que no hay ninguna receta prevista. Creo que uno trae determinados genes que vienen y que forman parte del sistema biológico que uno tiene metido en el cuerpo, y eso está. Se hereda en parte, se genera en parte, vaya a saber uno por qué motivo, pero digamos uno viene con eso. Luego hay una etapa en la vida en la cual uno va recibiendo inputs, y el primero y más importante es de la familia, el segundo es la educación que uno recibe. Para mí lo primero es la familia, lo segundo es la educación. Y entonces en esa etapa de la vida uno se va formando y va haciendo que esa máquina con determinados genes que nació vayan desarrollándose y vaya adaptándose a lo que es, como dije primero, una forma de vida, una ética, una forma de respetar al mundo en el cual uno vive, que se aprende básicamente en la familia, y en segundo lugar la formación que nos da la educación. Formación de todo tipo, desde formación básica a nivel de primaria hasta formación profesional. Y luego viene la etapa de dejar de formarse y empezar a vivir de aquello para la cual uno se preparó. Entonces esa tercera etapa es la que termina de formarnos, pero ahí creo que es una mezcla donde los genes pesan, donde la educación pesa, pero donde también uno tiene que desarrollar determinado espíritu emprendedor en cierta forma, que se genera por la mezcla anterior y se genera por las circunstancias que se van dando y por cómo uno las va encarando. Por lo tanto, lo que influye en lo que uno es casi que todo lo que uno vivió antes. No es una sola cosa, es la mezcla de un montón. Cuando a mí me dicen que un jugador nace crack, yo me acuerdo de Maradona en el Mundial del 86. Maradona para mí era un jugador excelente y nadie podía dudar de su capacidad. Pero Maradona antes del Mundial contrató un preparador físico e hizo una preparación física solo para él, diferente a todo el resto de la selección argentina. Y Maradona llegó al Mundial no solo con la mejor capacidad técnica que venía o en sus genes o en su formación de niño, sino con la mejor capacidad física. Maradona picaba y Maradona corría más que los demás. Entonces así es como hay que entrenarse y prepararse. Por eso nadie nace solo y tampoco nadie se hace solo, siempre hay un montón de cosas que vienen. Por lo tanto, la infancia influyó mucho en mí, no es lo único que influye, pero sí influye mucho. Yo siempre pensé que iba a empezar a trabajar más cerca de recibirme, pero en el año 71, unos pocos días antes de cumplir 20 años, mi padre me invitó a trabajar con él en el estudio. Yo ya estaba entrando en tercero de la Facultad de Ciencias Económicas y entré a trabajar en el estudio Luis Lecueder, que era el estudio que había fundado mi padre pocos años antes. Entré a hacer las cosas básicas que uno empieza a trabajar cuando recién empieza, con el conocimiento que traía de la facultad. Y trabajé del 71 hasta el 76 que me recibí, parte del tiempo, porque la otra parte dedicaba también a capacitarme y a ser contador. Y finalmente me recibí y desde ese momento trabajo para el estudio Luis Lecueder. Primero como un integrante del equipo, después habiendo fallecido mi padre, digamos, como director del estudio. Obviamente que mi ascenso dentro del estudio, la base es de un tema familiar, porque obviamente yo era el único hijo de mi padre que siguió ese camino del estudio, pero también creo que ese ascenso fue producto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de muchas ganas de poner las cosas, ¿no? Los primeros años fueron trabajando como estudiante de ciencias económicas y después como contador. Un día mi padre me empezó a decir que él estaba desarrollando negocios inmobiliarios. En la década del 70 construimos junto a una empresa llamada Safema un montón de edificios en Punta del Este y Montevideo. Cuando digo construimos, estoy asumiendo una participación que no era tal. El que lo hizo fue mi padre y yo lo que hacía era dirigir la parte contable y fiscal de las sociedades. Y mi padre me insistía porque yo además tenía un montón de clientes que yo llevaba. Tenía clientes en el sector automotriz, clientes en el sector de la pesca y clientes en el sector servicios. Tenía una cartera de clientes interesante, a mí me estaba yendo muy bien como contador, digamos, dentro del estudio y dirigiendo la parte del estudio que se dedicaba a temas más profesionales, mi padre más empresariales. Y ahí empieza Montevideo Shopping. Nace el nuevo proyecto. Cuando nace el nuevo proyecto yo tenía 29 años y alguien dijo, bueno, ¿qué hacemos con esta tierra que se compró para hacer edificios y no se puede construir edificios? Porque estábamos en plena crisis del año 81-82. Y ahí surge la idea de hacer un shopping center y viajamos en el 81 a Brasil a ver qué era eso. Fuimos mi padre y yo, el arquitecto Gómez Platero, el señor Gastón Martín Valdés y el señor Luis Ader, que también participó con nosotros. Ese equipo, digamos, de 5 personas fue a ver qué era un shopping center. Eso fue en julio del 81. Y si hay un momento que hice un poco un clic fue ese, digamos. Yo no fui a Brasil con ese equipo para ser el futuro contador del shopping y liquidar los impuestos y la contabilidad, sino para encarar un proyecto ya como al frente de la actividad empresarial. Ya en julio del 81 tenía 30 años. A los 30 años fue un poco que hice el clic. Quiere decir que yo de los 20 a los 30 tuve 10 años trabajando en el estudio Luis Lecueder, básicamente como contador. Y en ese momento empecé una actividad nueva.
Actividad que se consolidó después cuando un asesor americano que teníamos nosotros y que venía permanentemente, le surgió un trabajo muy importante en Brasil y empezó a venir menos. Entonces alguien tenía que colaborar con el equipo de comercialización y ahí empecé a comercializar junto al equipo que ya lo hacía, a mi padre, a Gastón Martín Valdés y a los americanos que venían. Empecé a alquilar locales, cosa que claramente no es algo que nos enseñan las facultades de ciencias económicas, pero sí que tiene que ver con la actividad empresarial. Y empecé a alquilar locales y empecé a una cosa que ahí me di cuenta que es el verdadero clic. ¿Qué diferencia hay entre el profesional asesor y el empresario decisor? Ese es el gran clic. O sea, el profesional asesor que yo era, soy un asesor. Por lo tanto, yo le digo a mi cliente, le propongo que usted haga tal cosa, le sugiero, pero la decisión es del cliente. Si el cliente dice yo voy a correr un riesgo de hacer tal cosa, es de él. Estudiemos este negocio, da una tasa interna de retorno de tanto, y el cliente dice lo hago o no lo hago. El asesor no dice lo hago o no lo hago. El clic es cuando uno tiene que empezar a decir lo hago o no lo hago, cuando uno pasa a la parte empresarial. Y entonces yo digo, bueno, muy bien, en el año 81, después de 10 años de trabajar en el estudio como contador, claramente asesor, yo empecé a trabajar en un proyecto que era Montevideo Shopping, en el cual la actividad a desarrollar no era una actividad profesional, sino empresarial. Y en los siguientes años me fui dando cuenta de que el verdadero cambio no era razonar diferente, porque mi razonamiento es el mismo. Yo hago los mismos análisis económicos como contador. La diferencia era que yo pasaba a ser a una actividad en la cual hay que tomar decisiones. Y esa es la verdadera diferencia entre una cosa y la otra. Y esa capacidad para tomar decisiones, que no sé si la tenía o no la tenía, pero digamos que hay que ir desarrollándola, pues nuevamente no es que se nazca con esa capacidad, uno nace con algo y lo debe desarrollar. Eso, digamos, forma parte a veces, muchas veces, del éxito de un emprendedor. El saber tomar una decisión a tiempo, ¿no? El saber decidir, porque a veces a la gente le cuesta decidir, porque decidir significa asumir una responsabilidad, y es algo que a veces a la gente le cuesta hacer. El mejor recuerdo de mi carrera profesional laboral tiene dos partes, una más antigua y una más nueva. El mejor recuerdo de mis comienzos y de mi desarrollo profesional fue el haber trabajado con mi padre. Nunca pararé de agradecer de poder haber trabajado con él y de haber aprendido lo que aprendí. El mejor recuerdo que tengo ahora, que lo estoy viviendo, se lo tendré en el futuro, es el poder trabajar con mis hijos. Cuando me dicen el mejor recuerdo es haber participado en el equipo de desarrollo de Montevideo Shopping, eso es espectacular, pero el mejor recuerdo es familiar. Para lograr lo que se logra, y es algo de las cosas que yo voy a terminar en el resumen diciendo después, nada se logra sin mucho trabajo. El que logra algo con poco trabajo se está preparando mal para el futuro, porque la realidad de la vida es que todo cuesta, todo da trabajo, todo genera esfuerzo y todo hay que dedicarle horas. Entonces, si uno accidentalmente le sale alguna cosa bien sin haberlo hecho, que lo tome como un accidente, porque la realidad es que uno tiene que sacrificar parte de su vida para esto. ¿Qué sacrifiqué yo en cierta forma? Sacrifiqué horas de familia, sacrifiqué horas con mi señora y con mis hijos en casa, porque la jornada laboral es muy larga. Es muy raro que yo a las 8 de la mañana no esté trabajando acá, y yo me voy a las 9 de la noche. Es una jornada muy larga. Yo a veces trato el fin de semana en lo posible de no trabajar. Lamentablemente los mails a uno lo persiguen por todos lados, entonces uno termina trabajando igual con la computadora, porque la ventaja del mundo actual es una desventaja personal. Me levanto en mi casa de mañana temprano porque no logro dormir tampoco, porque me acostumbré a levantarme temprano, están todos durmiendo y mi diversión es agarrar la computadora y trabajar. No salgo a caminar ni otras cosas, prendo la computadora y trabajo, con lo cual el fin de semana es invadido. Pero luego de las 10 de la mañana, que ya la casa tiene movimiento, se acabó y el fin de semana tiene que ser para aquellos a los cuales el de la semana vive bastante poco. Obstáculos a superar para desarrollar las cosas que desarrollaron, infinitos. El que diga que algo se hace fácil no es verdad. Los grandes emprendimientos generan muchos obstáculos que hay que ir eludiendo. Los obstáculos pueden ser desde permisos municipales, que no son obstáculos, son, digamos, simplemente etapas que hay que cumplir. Entonces uno toma obstáculos porque por ahí me gustaría empezar más rápido las cosas, pero reconozco que son etapas en las cuales las autoridades de ciudad tienen que estudiar un proyecto para ver cómo el mismo influye en la misma, y en función de eso dar el permiso o no darlo, o mejor dicho, hacer ajustar el proyecto para que el permiso salga bien. Obstáculos son a veces cuando gente que podía participar más activamente, por ejemplo, yo qué sé, cuando empezamos Montevideo Shopping, nadie creía en Montevideo Shopping. Entonces convencer a los comerciantes que vinieran fue una especie de trabajo tremendo que hubo que hacer, que duró 2 años hablando, intentando convencer a la gente de que el concepto shopping center iba a funcionar en Montevideo. Y al principio nadie creía, fueron muy pocos los que creyeron, muy pocos. Nosotros hicimos 3 meses de reuniones con más de 200 personas, comerciantes diferentes de Montevideo, al principio, y convencimos solamente a 2. Y entonces, a veces el obstáculo es el descreimiento que es la idea que uno tiene contra gente.
descreimiento que es justificado, porque la gente no tiene por qué creer en las cosas que uno hace, y sobre todo en aquel momento que recién empezábamos en esto, ¿no? Pero son todas las cosas que se va planteando y que uno tiene que ir trabajando, y el gran secreto es bajar la cabeza y arremeter. Cuando uno se da contra una pared, no, bueno, se acabó el proyecto, empiezo otra cosa. No, señores, miren, me pegué a esa pared porque voy a hacerla diferente para no pegarme contra esa pared y seguir adelante, y empezar una y otra vez. La ampliación de Tres Cruces que estamos por empezar a construir este año, empezamos a planificarla hace 9 años, y hemos tenido que convencer accionistas, que convencer autoridades del ministerio, que convencer autoridades de la intendencia, y recién ahora las vamos a poder hacer. Si nos hubiéramos dejado dar por vencidos al principio, esta idea no hubiera cristalizado. Toda idea lleva tiempo, lleva trabajo. En todos estos procesos creativos que surgen desde la idea hasta la práctica, hay 4 etapas. 4 sombreros que uno se pone en función del momento. El primero es buscar ideas. Bueno, muy bien, yo quiero hacer una inversión, quiero hacer un proyecto, quiero hacer algo en mi país. ¿Qué puedo hacer? Busquemos. En mi campo, porque yo no soy industrial, en mi campo es buscar un terreno para hacer un edificio, es buscar un terreno para hacer un shopping, es buscar un edificio que se vende para recomprarlo, reciclarlo y alquilarlo. Es decir, negocio inmobiliario básicamente, o negocio inmobiliario comercial, estamos nosotros. Es buscar y buscar. Etapa de investigación, ¿no? Soy aquel Daniel Boone, que era un personaje de revistas americanas, de los cómics, digamos, que era un explorador que salía de Nueva Inglaterra hacia el oeste buscando caminos para el crecimiento de lo que sería después Estados Unidos, ¿no? Y entonces el gorro que se ponían en ese momento el sombrero que ponía era un sombrero con una piel de zorro, con la cola colgando atrás, y que era lo que usaban en esa época para abrigarse el frío del invierno, ¿no? Muy bien, la primera etapa entonces el investigador, el explorador. La segunda etapa el evaluador. Bueno, entonces ahora tengo que analizar el tema, ahora me pongo en un científico que tiene que analizar. Encontré esto, tengo que ver si es rentable, si no es rentable, si es viable, si es posible hacerlo. Entonces me pongo esos sombreritos de cuando uno va al otorrinolaringólogo, que se ponen un espejo para mirar bien en profundidad, con los agujeritos en el medio para ver exactamente el problema y enfocar donde está. Me pongo eso, investigo, entonces logro saber todo de la idea que tuve. Encontré una idea, la evalué. La tercera etapa es soy un juez. Entonces me pongo la peluca de juez inglés, esas pelucas todas de pelo blanco enrulado, en la cual el juez inglés analiza lo que encontré, lo que evalué, y dice sí o no. O sea, ¿voy a hacerlo o no voy a hacerlo? Es una etapa fundamental del proceso creativo, porque en esa etapa es cuando estoy diciendo voy a pasar de los dichos a los hechos, voy a pasar de la evaluación y búsqueda a la acción. Esa es la tercera etapa. Y si ahí hay un sí, pasamos a la cuarta etapa, donde viene el vikingo. Los vikingos eran guerreros invencibles en su época. Recordemos que fueron los primeros en llegar a América, según algunas versiones, antes que Colón. Y en esa época los barcos vikingos en los mares del norte europeos eran imbatibles. Y el vikingo lo que tenía es eso de que nunca se daba por vencido. Esta charla la escuché en Estados Unidos, yo hubiera puesto la sangre de charrúa. Pero es la sangre de saber que para lograr algo hay que pelearlo y pelearlo y pelearlo y pelearlo hasta lograrlo. Esas son las etapas que tiene que seguir cualquier proyecto de este tipo. Y en la vida eso pasa. Y eso pasa desde un problema familiar hasta un negocio que uno encara como proyecto de inversión. ¿Qué proyectos tenemos en mente? Nosotros vamos analizando lo que tenemos para ver la posibilidad de hacer cosas. En Montevideo Shopping nos gustaría que tuviera un hotel y nos gustaría que se volviera a ampliar. La vida de Montevideo Shopping ha sido ampliaciones, van 17 ya. Y el año que viene me encantaría poder empezar un hotel, a construir un hotel en Montevideo Shopping. Y me encantaría poner en marcha una ampliación comercial, porque dado que las cosas están caminando bien hay que aprovechar. Entonces quizá el año que viene estemos en marcha con 2 proyectos. En Portones queremos ampliarlo también, estamos trabajando para tener esa idea, tengo un sueño de ampliar Portones. Portones se amplió en el año 99 y ya hace 10 años que no se amplía. Estamos haciendo toda una redecoración ahora, Portones va a tener una cara nueva, pero además de eso queremos ampliarlo. En Tres Cruces, como dije, estamos ya poniendo en marcha. El proyecto quizá más grande que hoy tenemos entre manos es el nuevo centro shopping, que estamos planeando empezar a construirlo en el segundo semestre de este año. Y ahí es el 5º shopping de la ciudad de Montevideo. Y en el sector inmobiliario de oficinas estamos construyendo la zona franca de World Trade Center. Ya vamos por el piso 15, la estructura va creciendo muy rápidamente y estamos empezando a construir la torre 4 de World Trade Center, que va a ser el edificio privado más alto del país, 40 pisos. Con lo cual yo diría que tenemos para divertirnos en este momento con un montón de cosas entre manos. ¿Cómo me imagino entre 5 o 10 años? Yo me imagino muy parecido a como estoy ahora, no me imagino bajando el nivel de acción. Me gustaría trabajar menos horas y me gustaría tener más días libres. Me gustaría un verano más largo, que yo me tomo un buen verano, tú sos consciente. O sea que me gustaría trabajar un poco menos y dedicarme un poco más a temas personales y estar con la familia. Pero no me veo dejando esto. Digamos que mi silla acá en el estudio no se la voy a dar a mis hijos todavía. ¿Qué le pido a los próximos gobiernos? Que nos dejen trabajar en paz. Yo creo que los países se van haciendo no solo en función de lo que hace un gobierno, sino en función de lo que hacemos todos. Cuando un país anda bien con un mal gobierno, cuando un país anda mal con un buen gobierno, hay otros factores. Primero, el entorno internacional. Sin lugar a dudas, cuando hay viento a favor de afuera, las cosas están bien.
cuando el viento en contra de afuera las cosas están mal. Y eso influye. Y por otro lado, si el país lograra tener un sector emprendedor, no dije empresarial, dije emprendedor, con ganas de llevar el país adelante, lo sacamos adelante cualquiera sea el gobierno, bueno, regular o malo. Entonces yo soy de los que creo que cuando en este país vienen las elecciones y pensamos, bueno, se acaba el mundo, ahora cortamos el mundo y viene alguien que nos va a cambiar todo para el mundo, y después vemos que no es tan así. Y no es tan así porque hay una base, que es el ser uruguayo, que está por encima de cualquier gobierno que venga por 5 años a gobernarnos, y que en cierta forma ese gobierno surge del ser uruguayo. Pero además en ese ser uruguayo hay 3 millones de uruguayos, que si nos ponemos en emprendedores y nos ponemos a trabajar y a desarrollar cosas, el país va a estar mejor. Si Uruguay quiere pensar en largo plazo, tiene que darse cuenta que tiene que bajar el costo del Estado y tiene que seguir atacando el tema de la seguridad social, que es un gran peso que tiene Uruguay. En el corto plazo hay que terminar con la indigencia, hay que mejorar la seguridad, hay que generar condiciones para que las clases más bajas puedan tener mejores posibilidades. Y después, hay una cosa que es en el largo y en el corto, que es quizá la más importante de todas, que es la educación. Eso le pido. Y el consejo a los jóvenes uruguayos es no tener miedo a la crítica. Cuando uno quiere emprender algo, en general las voces son, ojo, cuidado, el uruguayo tiende a aconsejar por la conservadora, no tener miedo a la crítica por más bien intencionada que sea, y sobre todo muchas ganas de trabajar, porque no hay éxito ni hay emprendedorismo sin sacrificio, sin esfuerzo y sin responsabilidad. Así como cuando uno está en el colegio, en el liceo, el que se levanta más temprano y estudia más normalmente tiene mejores notas, ¿no? El que trabaja más y se esfuerza más de forma responsable pues en la vida tiene mejores resultados. Y los mejores resultados no los mido como que se gane un poco más que otro, los mido como que uno logre en la vida cosas que permitan a los que están alrededor también mejorar y acompañar a mejorar. Mi nombre es Carlos Lecueder, dirijo el estudio Lecueder, nos dedicamos a desarrollar y administrar shopping centers y proyectos inmobiliarios. Dejo como mensaje que las cosas de la vida se logran con esfuerzo y con trabajo, con responsabilidad y con seriedad. Si uno trabaja a muerte con seriedad y responsabilidad, yo creo que el éxito está casi asegurado, hagan lo que hagan en cualquier momento de la vida. Y así nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda y los invitamos a seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encontramos pronto con mucha más actitud. Chau, chau.